Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de su podcast favorito, Así Respondí, en el cual pues los seminaristas y el equipo de producción preparamos para todos ustedes. El día de hoy pues no me encuentro solo, estoy con un gran invitado, el padre Saúl. Padre, ¿cómo estás? Muy bien, fíjate, nervioso. ¿En serio? ¿Por Sí, qué, padre, hombre? pues siempre lo ponen a temblar en el seminario, uno, ¿no? Aunque no lo creas. Y fíjese, padre, el día de hoy tampoco, no estamos usted y yo nomás, también nos encontramos con el padre Fidel. Padre, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios, contento de estar en este espacio, en este momento con ustedes. Bienvenido, Padre Saúl, Bienvenido, también. padre. Muchas gracias. Pues muy bien, por la pues el día de invitación. hoy, pues el invitado pues es el padre Saúl, y aquí también como conductor nos va a acompañar el padre Fidel. Pues sabemos que el padre Luis pues anda ahí, ¿cómo puedo decir? Apurado ahí, Sí, anda muy trabajándole. empeñado, ¿eh? Sí, porque ahí viene el preseminario. No crean que es el padre Luis, está ahí donde lo ven medio parecido, no es el padre Luis. Pues muchas gracias, padre, por tu tiempo, por ayudarnos aquí Con mucho gusto. esto. Muy bien, pues como toda buena historia, padre, yo creo que podemos comenzar a conocerte, que la gente te conozca. ¿Dónde nace o cuál es el origen del padre Saúl? De cómo recuerdas tu infancia. Platícanos un poquito ahí de tus inicios. Pues yo soy de Benjamín Gil, Sonora, muy orgulloso de ese pueblo, ¿no? Ferrocarrilero. Entonces, a mí me marcó mucho en el béisbol, la, la dinámica del trabajo, del tren, ¿verdad? Y por el tren también la ganadería. Entonces, por parte de mi mamá, pues eran rancheros, ¿verdad? Desde mi abuelo, cuidar ranchos, ¿verdad? Y se vienen a Benjamín Gil para dar ese seguimiento a ese oficio. Entonces era de cargar, de bajar el ganado en los corrales para descansarlo y luego llevarlo a Mexicali o llevarlo a Nogales. Y mi papá, pues, fue maquinista, 39 años de maquinista, ¿no? Boxeador, beisbolista, era muy, muy querido por el pueblo, ¿no? Por parte de mi papá, mi abuela era enfermera y era toda una institución, ¿no? Entonces mi abuela llegó a ser directora ahí del hospital del ferrocarril y luego ya el Seguro Social. Y entonces, por los ranchos, por la dinámica de Querobabi, de Llano, pues mi abuela fue la partera de todos esos lugares, ¿no? Entonces era decir sí. De hecho, se jubiló y le hicieron un homenaje muy bonito de 50 años, tiene el nombre de la calle de mi abuela, Juanita Rivera, y una tía, que Felicitas Rivera, muy conocidas ahí en el pueblo, ¿no? Pero también las otras hermanas de mi abuela también fueron enfermeras, entonces era de familia, estudiaron enfermería. De Durango, pues ellas se fueron a Mexicali, de Mexicali se vinieron aquí a fundar el hospital del pueblo, ¿no? Y por parte de mi abuela materna y mi abuelo, pues eran de Moctezuma, muy religiosos. San Francisco de Asís, hacer la novena, ir, etcétera, ¿no? Eran dinámicas muy bonitas, ¿no? Y la velación al Santo Niño. Entonces yo creo que la vocación me viene por la fe de mis abuelos y también por parte de mi abuela el servicio, ¿no? Y eso marcó mucho, ¿no? Porque mis primos me decían, no, es que eh, tú eres el consentido de mi abuela, por parte de mi mamá, ¿no? Y por parte, como era el prietito, mis hermanos güeritos, Sin agraviar. entonces yo era ojos, uno ojos verdes, el otro ojos azules, y pues era el prietito, ¿no? Mis hermanos los usaban ahí en el pueblo para Niño Dios y a mí para Baltasar, ahí, ¿no? Entonces, fue muy bonito. Fíjate que hoy estoy recordando a personas muy concretas. Por ejemplo, el padre Rivera, que fue el que me bautizó, era muy cercano a la familia por parte de mi abuela, la enfermera. Pero siempre los abuelos muy cercanos a mis tíos, a misa, o sea, muy ayudarnos. Llega el padre Noperi, y muy padre el padre Noperi, ¿no? De Bacerac, que el padre tocaba el acordeón bien bonito y hacía unas
las posadas. Y entonces mi abuela siempre lo pedía para que fuera y diera posada ahí. Mi abuelo siempre él tenía, recuerdo, ¿no? Que era un viejo Vergel o Don Pedro o Cheverny, que era un de este brandy, ¿no? Que le gustaba al padre Nopri, que siempre le tenía a mi abuela, con coricos y con galletitas y todo. Siempre le da. Entonces el padre Sí, ya saben que siempre venía el muy... padre y Con él gracias. hice la primera comunión y la verdad que hizo un grupo especial éramos beisbolistas y nos fuimos quedando rezagados. Y entonces una maestra jubilada que fue maestro de mi abuelo, primero estuve con la señora Licha de Corrales, una linda persona, me batalló mucho, ¿no? Y después fue la señora Chuchú Bejarano, la profesora Chuchú, y ella sacó ese grupo que se había quedado relegado, que éramos beisbolistas, ¿no? Entonces, muy padre ese recuerdo, los compañeros, ¿no? Cuando llega el padre Nacho Noriega, él traía mucha actividad con los jóvenes, ¿no? Incluso fue el que me mandó al seminario, ¿verdad? Y yo ya andaba así con lo del CENFAM. El CENFAM venía Javier González, el padre, y Federico Yan Castro. Y era pura botana el Federico, ¿no? Eran unos galerones ahí. Y estuvimos como 3 años de CENFAM, ¿verdad? Y eso, Pero para la gente que no sabe qué sí. son los CENFAM, que Era seminarista en familia, ¿no? Tú tenías un poquito la inquietud y querías conocer algo del seminario, ¿no? Y venían al seminario, ¿no, padre? Aquí estamos en el seminario un fin de semana, cada mes. Y era muy interesante, ¿no? Porque venía raza de Nogales, venía de Agua Prieta, conocíamos ahí. Recuerdo que la primera generación fue Martín Moreno, y luego Javier González, y luego la tercera fui yo, y estuvo Conrado, que es sacerdote jesuita. Ajá. De los que recuerdo, ¿no? Así pues ya hace algunos años, ¿no? Y esa fue como, la infancia fue muy apegada. Ahorita estoy en un chat del grupo de secundaria y una botana, ¿no? Con la raza ahí, ¿no? Porque dicen, oye, el que menos, dice, era el que era, me rentaba de chambelán ahí El que menos raza, ¿no? pintaba. El que menos pintaba, ¿no? Pero sí, tuve unos compañeros muy valiosos, muy bonitos, ¿no? ¿Cómo que se rentaba para chambelán? Sí, decía, ¿no? Que bailara, ¿no? Tenía un hermano mayor que yo, Ernesto, él tuvo un accidente en el béisbol, le pegaron, pero nunca dejó de jugar béisbol y de bailar. Y pobrecito, él siempre batalló mucho en su adolescencia, ¿no? Y el que me sigue, René, pues también muy buen beisbolista, ¿no? Mi papá, cuando estaba en Benjamín Hill, porque iba a Mexicali, si era en el tren pasajero, o a Peñasco, si iba en el tren. O sea, para mí la aventura de andar en la máquina, o en el cabús, o en el tren, siempre marcó mi vida, ¿no? Era llegar a las 4 de la mañana y papá del tren, teníamos que ir con él a recibirlo, ¿verdad? Escuchábamos el pitido, era conocido y todo, ya sabíamos que venía y todo. Pues era una dinámica muy bonita y luego me preguntan, ay, padre, ¿por qué eres tan puntual? Como que peco de puntual, ¿no? Llegaba el velador para que firmara. Antes era todo por clave, por telégrafo, ¿no? Por telégrafo, o era a veces por teléfono, ¿no? Apenas andaban los teléfonos, ¿no? Y tenía que firmar mi papá 1 hora antes, decirle que él iba a llevar la tripulación y que ya estaban todos listos. Entonces, el llamador llegaba 1 hora antes de que llegara la máquina, que llegara el tren, sea de Guadalajara o sea de Mexicali, ¿verdad? O de Nogales, pero mi papá se tenía que ir, ¿no? Entonces, siempre el tren que venía del sur para irse para allá. Y firmaba que ya estaba listo, ¿no? Entonces, por eso siempre en mi corazón es por respeto a estar, ¿no? Que la gente, ¿no? Y así, pues, fue la aventura me vine yo a estudiar la preparatoria aquí. Y bien curioso, porque estaba en una preparatoria yo, y traía yo, era de la renovación en el Espíritu Santo. Me iba hasta Nogales yo, y unos tíos me animaban, vamos un grupo, ¿verdad? Si Serges en la high school, ahí en Nogales, Arizona. Estaba el padre Ramón Encinas en la parroquia, en la Purísima. Y estaba René recién llegado, eso. Me tocaron, pues, y luego estuvo el padre Faustino, Monseñor, ¿no? Y entonces pues fue cuando vi un seminarista, así me impactó mucho, ahí donde escuché la palabra seminario. Y entonces vengo yo aquí a Hermosillo y un chavalo, Moisés Galás,
que es desciende allá de Bacadehuachi. Me vio, me dijo, ¿qué? Emiliano Tardif. Pues sí, le digo, estoy conociendo la renovación del Espíritu Santo. Ah, sí. Y ya me quiso así como chotear, así de que la renovación, así, ¿no? Pues yo no sabía. No, es que yo voy al seminario, son CENFAM, dice. Yo tenía la bicicleta ahí en la preparatoria. Dice, y mañana voy a ir para allá, al seminario. ¿Qué te parece? ¿Vas? Bueno, le dije yo, ¿no? Pues ya fui a jugar béisbol también en la escuela, y ya me fui allá, vivía con una prima. Y entonces vine al otro día y comí aquí en el seminario. Me impactó mucho ver Manuel Izárraga de seminarista. Estaba Francisco Salas Valle. Estaba Genaro Huerta Valenzuela, Jesús Eleazar Tarazón, el Lencho, y decía yo, y esta cosa tan rara, ¿no? Que decía, ¿no? ¿Quiénes son esos? Pero, ¿sabes qué me impactó mucho? Que vinimos un sábado y estaban en retiro. Y entonces estaban cantando el Salmo 8. Me impactó tanto, que es el hombre para que él te acuerde. Entonces, de puras voces así, de hombres, me impactó mucho, ¿no? Me dije yo, ay, qué impresionante, ¿no? Y ahí conocí, pues ahí me metí al CENFAM, ¿no? Ahí fue el clic. Y duré 2 años en el CENFAM hasta que ya tomé la decisión de entrar al seminario, ¿no? Que me ayudaron ahí. Okay. Padre, y respecto a la experiencia de esta decisión de ingresar, ¿no?, al seminario, tu familia, ¿cómo lo fue tomando? Digo, detrás de cada sacerdote hay una muy bella historia, ¿no?, de familia, que son los que se convierten al final de cuentas en los que se alegran de las decisiones que vamos tomando. El ingreso al seminario, pues pienso que para nuestras familias representa eso, ¿no?, alegría y gozo. Desde tu experiencia muy personal, ¿no?, quizá hoy el joven encuentra un tanto como un punto, pues no sé si decirlo de obstáculo, pero sí a veces de confrontación respecto a la decisión de ingresar por lo que piensa la familia o comunicarle. En tu caso muy concreto, ¿cómo tu familia fue asimilando pues esta decisión que desde la libertad tú fuiste tomando, ¿no? Mira, creo que la familia se va haciendo sacerdote con uno, Claro. ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues ves a tu madre rezar, ¿no? Yo acaba de cumplir 4 meses mi papá. El lunes, pues fue rezar. Ahí en el panteón rezamos y ya me la traje, rezar, ¿no? Y ofrecerla por mi papá y por mis 2 hermanos que se adelantaron, ¿no? Pero lo interesante es cómo la gracia de Dios se manifiesta a través de que, pues les dije a mis papás, le dije, andaba de novio yo. Y le dije, ya no voy a andar de novio, ¿no? Y así como que se extrañó mi mamá y mi papá también. Y así fue madurando un poquito hasta que ya tomé la decisión de irme al seminario. Un tío, hermano de mi papá, me decía, oye, pues es que tu papá me ayudó mucho, yo quisiera apoyar. Mi tío Herón, hermano de mi papá, que vive en Mexicali, dice, si quieres estudiar o qué. No, tío, ya ando preparando más o menos qué, ¿no? Y le dije que quería que entrar al seminario, que quería probar esta experiencia. Y me dijo, fíjate que ya no se usa sufrir. Ya no trae caso, me dice, ¿no? Otros así como que sí, por parte de los hermanos de mi mamá, pues, y mis tíos, ¿no? Hay 2 tíos ahí que marcaron mucho. Mi tío Jesús, que está en renovación, y mi tía Toña, ¿no? Hermana de mi mamá, pues muy, muy religiosos ellos, ¿no? Siempre muy pegados en la renovación, amigos de Padre Encinas, amigos de muchos padres, ¿no? Y bien metidos, ¿no? Entonces, creo que la renovación me ayudó mucho a tener una confianza en la relación con Dios, ¿no? Y a ir fomentando la experiencia de Dios, ¿no? Los grupos, los movimientos tienen esa finalidad, ¿no? En fin, el sentido de comunidad. Entonces, mi familia poco a poco lo fue descubriendo, ¿no? Esas venidas al seminario, mi hermana, en paz descanse, Luz María, pues le encantaba venir aquí, ¿no? Diana, René, pues les gustaba mucho venir porque eran unas fiestas, o sea, te vas haciendo, te identificas con las familias. Claro. Es muy bonito, pues conocieron a la familia del padre Víctor, la familia del padre Lalo, la familia del padre Martín, Lobio, del padre Martín Everardo, no se diga del padre Martín Hernández, o sea,
Unos ya los conocían, otros no, ¿verdad? Se fueron acercando y se va haciendo una mística familiar muy bonita. El seminario, pues, es una sangre de fe muy fuerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, la familia va creciendo también, se va identificando. Que un seminarista iba a promoción y pues saludaba a mi familia, ¿no? Y ahí comían, ¿no? Ahí tomaban café. Entonces, o que el esfuerzo, me acuerdo que el esfuerzo llegaba y estaban en la dinámica ahí, que el día del seminario era una mística, una forma, pues no había WhatsApp, Facebook y todo lo que tú quieras, pero eran las maneras de estar en contacto, estaban en una correlación, podríamos decir, de familia, ¿no? Y era poquito a poco, así me fueron identificando. En el pueblo también. No creas que para el pueblo fue fácil, porque yo les decía, así como Amós, dice, el Señor me llamó detrás del rebaño, a mí me llamó detrás del baile. No estaba la bailada a mí, ¿no? Y de hecho el padre Nacho organizaba unos bailes ahí, ¿no? Y para ayudar, y tenían una causa, ¿no? Manos amigas le puso el padre. Y todos eran mis amigos, ¿no? Y entonces el padre cada rato me decía, pues dicen tus amigos que sigues bailando y que sabe qué. Pues me gustaba mucho bailar, ya no bailé. Se enfermó el padre Nacho y don Carlos me pidió que fuera a suplirlo por una operación de corazón abierto y varios meses. Pues eso determinó de que ya dejara de ir a los bailes yo, al pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque ya la gente me veía el seminarista, me dio los ministerios, don Carlos, para que celebrara la liturgia de la palabra. Tenía un carro el padre Nacho, pues iba como padre casi, ¿no? Y ya la gente me empezó ya, padre, me decía, pues me iba con sotana, no, pues lo que tenía que hacer, pues como con lo que me daban, ¿no? Les daba la comunión, me llevaba el Santísimo y pendiente, don Carlos, ¿cómo te va? A veces mandaban un padre para que confesara, ¿no? Porque varios meses tuvo el padre Nacho hasta que creo que mandaron a Jesús Eleazar Tarazón Moreno. Cuando me ordené diácono, él estaba ahí. Y después estuvo el padre Landavazo. A él le tocó preparar la misa junto con las hermanas de Santa Ana. Fue muy significativo la primera misa porque ponen un altar de tallas, de durmientes, donde van las villas, ¿verdad? Fue muy significativo para mí, ¿no? Y estaba mi abuela, vivía nomás mi abuela, la mamá y mi papá. Pues fue muy bonito ahí pues toda la familia, ¿no? Matar vaca y mis tíos que hacen la barbacoa, pues, de familia muy buena, pues. Fue para todo el pueblo, ¿no? Nada de que no lleven niños, ¿no? Todo el pueblo invitado ahí, ¿no? Fue muy, muy bonito, ¿no? Ese momento, don Carlos, que me ordenó. Me ordenó un día el Sagrado Corazón y mi primera misa fue el sábado, pues, del Inmaculado Corazón de María. ¿Verdad? Okay. Así es. Wow, padre, pues, qué interesante, ¿no? Cómo se va forjando y qué buena frase con como arrancó la familia, se va haciendo sacerdote también, ¿no? Y pues bueno, es que me pongo a pensar porque también digo que es verdad, pues, ¿no? Todas estas convivencias, que los seminaristas genuinamente se hacen también tus hermanos, todas las aventuras que ha habido. Y usted, padre, cómo justamente en eso, cómo usted es que las aventuras, es que he escuchado cosas, pues, ¿no? Uno de repente escucha cosas aquí en el seminario y sabíamos que, pues, de repente, pues, ¿no? ¿Cómo se acuerda de las aventuras, que las travesuras, qué tal, todo eso que vivían aquí en el seminario? ¿Cuáles fueron las más célebres, pues, padre? Más célebres, una que se acuerde, una charra, algo así. Mira. Porque todos sabemos, perdón, padre Saúl, que su generación se distinguía por esa alegría y la forma de interactuar, que creo que hoy yo que soy sacerdote, después de 10 años, pues veo en ellos como este referente de una alegría, de una verdadera fraternidad y compenetración así existencial, ¿no? Entre ustedes. Y pues se escuchan muchas cosas curiosas, ¿no? Pero pues aquí de primera mano, padre Saúl. Fíjate, me acuerdo, pues, el padre Martín Rojas, ¿no? Nos levantamos muy temprano para traspanear, ¿no? Porque crecía mucho el zacate, ¿no? Y entonces agarré una víbora yo y la maté, ¿no? Y correteé a un muchacho, padre, ¿no? Ya, Arsenio Coronado. Lo correteé y traía unas teguas él, ¿no?
Y pues no hacía ejercicio, ¿no? El Arsenio era muy, parecía monja, le decíamos, ¿no? La madre Lolita y todo. Y entonces lo correteé, yo era muy ligero, pues, y no lo podía alcanzar, pero llevaba la víbora, ¿no? Arsenio, loco, fregado por una cosa espantosa. Y yo ya muerto de la risa, ¿no? Entonces agarré la víbora y se la metí así enrolladita en el pie, en el zapato del padre Martín Rojas Cepeda. Cuando mete el pie así, pues yo estaba ahí esperando, pues. Madre mía. Pues me muero de la risa cuando se asustó que vio la víbora así. Que, ¿sabes? Otra ocasión había un gimnasio que el padre Quiñones había regalado, ¿no? Que de Nogales lo trajo y estaba muy, muy bien. Pero se ponían muchos murciélagos. Okay. Y entonces fuimos y pues ahí quedaron, ¿no? Y se los puse abajo del padre Martín. Era mi juguete preferido. Era la víctima. Era la víctima. No, pues unas botanas, ¿no? Y otra fue al padre Tacho. Estaba don Rito, ¿no? Era el jardinero, ¿no? Don Rito Coronado. Y me veía las botas y dice, no le pase el agua. Pues era como, dámelas, ¿no? Pues ya están gastaditas, le damos las botas a don Rito, salía muy, ¿no? Y el Martín David Lobio siempre le andaba haciendo nudo las camisetas y por andar desamarrando la camiseta o la camisola, pobre don Rito se le iba la combi, ¿no? Que había, ¿no? Porque está re lejos, ¿no? No era ahora que muy suave, ¿no? Que Sí, traes lejísimos. un Uberito, un Didito, no, era a echarte la pie, ¿no? Y se enojaba don Rito, ¿no? Entonces le digo a don Rito, miren, encontré este cachorón, se lo voy a poner al Tacho, le dije. Andaba enfermo el Tacho, padre Tacho. Y se lo puse ahí. Y yo creo que invernó unos 2, 3 días con el Tacho, ese cachorón, ¿no? Y dice el Tacho que se levantó y le dijo, ¡oh, que me asustó un cachorón! No, Tacho, ya tienes 3 días con ese cara. Y él me desmiente, ¿no? Pero no, sí es cierto, don Rito, en paz descanse, fue testigo de que 3 días durmió el cachorón o si era cachorrona, no sé qué, con el padre Tacho, ¿no? Pues una bota. Pero también a mí me las hicieron buenas, ¿no? Sí, pues era parte del rollo, ¿no? Qué padre, bueno, pues sabemos que es la vida a día del seminario, ¿no? ¿Qué sería eso de la vida sin las bromas, sin la cura, sin todo eso? No, y hoy bellas memorias es eso, ¿no, Saúl? O sea, nuestras conversaciones siempre se evocan esas cosas que están ahí tan presentes. Es lo que configura mucho de lo que somos, indudablemente. El seminario, cuántas cosas buenas nos ha dado, ¿no? Nos dio, pues, esto que somos, ¿no? Fíjate que algo muy bonito en la etapa del seminario, yo quiero que hoy tienen cosas muy bonitas también, muy buenas, fue que nos dimos la oportunidad de hacer nuestro objetivo de espiritualidad. Y ese seguir a Cristo pobre marcó mucho mi vida, ¿no? Porque en ese tiempo hicimos grupos de apoyo. Ayudó mucho los jesuitas, la verdad, que tenían esta mística, ¿no? Y se hizo un grupo de apoyo muy fuerte y había uno del Prado. No, formalmente no era del Prado, ¿no? Sino eran simpatizantes del Prado, pues veíamos a los sacerdotes, ¿no? Y nosotros, un grupo de hermanos, le dijimos a Pedro de Velasco que si nos acompañaba. Eso fue lo que cambió Wow. ya de ser carrilla la raza, ¿no? Porque fue conocernos Claro. y penetrar. O sea, que ahorita guardo Sí. en mi corazón lo que compartimos, ¿no? Sí. Por eso cuando yo salgo del seminario, te voy a decir qué me marcó a mí. Primero, el padre Ponce, su testimonio, su entrega. Con él me mandaron en 94 a Anacosari primero, y resulta que murió el padre González, entonces Caborca. nos fuimos a Caborca. Y me dijo el padre Ponce, ¿qué te gusta hacer? Jugar béisbol, le dije. Juega béisbol, me dijo. Qué sorprendente, ¿no? Iba yo a los campos, llevaba el camión y luego jugaba béisbol. El padre nunca me reprochó, a lo contrario, me dijo, y al rato, padre, del béisbol quieren casarse, padre, del béisbol quieren bautizar. ¿Qué te dije? Me dijo, ¿qué te dije? Ey. Y entonces, del béisbol, una bola de amigos, compadres que sigo frecuentando. Del béisbol, del softball, pues era muy bonita dinámica. De ahí me mandan a Cananea y seguí frecuentando al padre Ponce en Naco. Y el padre Ramón Encinas, que era el que estaba ahí, pues me ayudó mucho el padre Ramón, ¿no? Aparte que la amistad muy bonita, la cordialidad con mi familia,
Muy bonita anécdota, pues, ¿qué les voy a decir del padre Ramón, no? Sí, claro, Cercano, un tata. un tata, escucha, bueno, así, ¿no? O sea, y es muy bueno para hacer comida y todo. Uh, Muy bonita experiencia con el padre, ¿no? Luego, de ahí llegó el señor obispo, don Ulises, y fue el primer cambio que hizo. Me nombró secretario. Y entonces, pues imagínate, aquí don Carlos, en paz descanse y bonito maestro, una persona mis el obispo. respetos como maestro, pero era una secretaria la que tenía. Y entrabas tú y te decía la señora, ¿dónde estabas? Te anda buscando el obispo para regañarte. Y toda la gente, ¿no? Pues era, ¿no? Entonces me nombró secretario y don Ulises me dijo, mira, primero los sacerdotes, dijo. Incluso el lunes era una de café, de ir a comer, llegaban unos padres, la mayor parte de los de fuera, y todo y era una dinámica. Siempre cafecito, ya me hablaba don Ulises. Don Ulises, un hombre de Dios, ¿verdad? Le aprendí mucho. Sí. O sea, su capacidad, su sabiduría, la manera de cómo preparaba las homilías, las cartas. Llegó a decirme, oye, ya escribes igual Claro. que yo, me dijo. O sea, porque me decía, me daba así, ¿no? Esta carta agradece y ponle esto. Esta carta disculpa y pones esto, así. Entonces me enseñó mucho, ¿no? Mucho me enseñó, ¿no, Luis? Y también, y en ese tiempo yo estaba ahí con el padre Pino. El padre Pino pues su capacidad, su visión, todo el trabajo, pues, o sea, fui muy favorecido de tener estas personas, ¿no? Entonces yo digo, aparte de la amistad con el padre Julio César Castillo, ¿no? Un hombre muy bueno, era ecónomo yo y me hablaba, Chabulón, ven por la vaca, Chabulón, ven por los coches. Y era matar aquí los coches, sacarlos y todo. Y el padre, muy linda persona, o sea, el padre conseguía lo que fuese, ¿no? Y ya a lo largo, pues, varios padres, ¿no? Pero me refiero a que qué importante es siempre, el Papa dice en Christus Vivit, escucha a los viejos, ¿verdad? Vive, que te cuenten su sueño y tú trata de cristalizarlos. Qué importante el Papa Francisco, ¿no? Entonces, don Ulises, ya después de 5 años de sacerdote, me manda a la universidad del Papa, ¿no? La Lateranense, ¿no? Y ya me dijo él esto y esto, ¿no? Había un grupito de políticos que me pedían ahí, una vez hice unos comentarios ahí de un residuo tóxico que había. Y entonces se juntaron varios políticos, así, platicábamos y todo, y decíamos, y no nos vamos a pelear, le digo, y ustedes ya vienen de pelear allá, vamos a ver qué es lo que nos une y todo. Y en ese año nombraron patrono a Tomás Moro, ¿verdad? De los políticos. Pues fue maravilloso, ¿me entiendes? Que en el jubileo una persona, entonces estudiamos todo lo de Tomás Moro, cómo fue gestionador, abierto, la verdad, aparte de arriesgar su vida y todo. Entonces le decía yo, vamos a meditar en esto, ¿no? Y fue muy bonito, por eso don Ulises dice, vete a estudiar, y aquí te tengo, mira. Entonces había una materia ahí que era doctrina social de la iglesia, o allá le llamaban teología social, ¿no? Pero tiene todo lo de la pastoral con la dimensión de lo social, ¿no? Que mucho aprendizaje, muy bonita la experiencia, ¿no? Entonces yo digo que los jóvenes seminaristas o nuevos sacerdotes que se acerquen a estos sacerdotes que ya tienen un camino. Claro. Porque también para nosotros hay cierta resistencia, ¿no? Pero es la gran oportunidad de renovarnos, ¿no? Yo les digo a los papás, a ver, date la oportunidad de que tu hijo adolescente o tu hija adolescente que te conflictúa y todo, apréndele algo. No nos estaremos instalando. El Papa, ¿qué dice? La iglesia necesita de ustedes, que son el presente. Entonces, no tengan miedo, jóvenes, de encontrar a Cristo. Entonces, por eso les hablaba del grupo de espiritualidad, que a mí el Prado ha sido un acompañamiento muy sublime con estos hermanos, el padre Antonio, en su tiempo el padre Daniel Angrave, el padre Descanse, el padre Chaveto, muy fuerte su testimonio, su entrega. Sí, grandes testimonios. El padre Jesús
¿no? Y luego y seguimos de compañeros. Flores. Flores con estos padres, pero el Antonio García ha sido también un verdadero padre, ¿no? Padre, quisiera como en esta óptica de lo que compartes, porque también pues la comunidad del seminario donde tú acompañas como profesor, ¿no? Ellos te conocen, te estiman mucho, Padre, y agradecen tus grandes aportaciones, sobre todo por la capacidad de ampliar un tanto la dimensión de estudios que también tiene una implicación pastoral, ¿no? Que es mucho de lo que tú compartes. Yo quisiera así como muy concretamente desde la experiencia que para ti fue formarte aquí, en esta bendita casa, ¿no? ¿Qué aprendizajes más importantes son infinidad de ellos, pero los que consideras importante compartir para alguien que se forma aquí? Para ti, Saúl, Héctor Saúl, sacerdote, ¿cuáles fueron las grandes aportaciones que el seminario te dio y que quisieras compartirle a quienes nos escuchan? Pues mira, tuvimos maestros así que uno tiene un respeto y ahora valora más, ¿no? Grande, bonita oportunidad de filósofos, de teólogos, ¿no? Padre Pedro, los Pedros teníamos, era terrible ese tiempo, ¿no? Pedro de Velasco, Pedro, los dos Pedros morenos, así que nos traían, ¿no? Pero tuvimos la riqueza, la grandeza de un Moisés, hombre, Villegas, don Carlos Quintero, que es clases, ¿no? Muy interesante. Bueno, el grupo de maestros. Sí, no, o sea, muy valiosos, ¿no? Y luego respetuosos del seminario y cuidado con que pidiéramos permiso para salir y todo. El trabajo en equipo fue esencial, me dio un aprendizaje enorme, ¿no? Segundo, el contacto como seminario en las comunidades. Okay. O sea, el nunca perder esa palabra de Dios abierta con el pueblo, porque somos de ahí. Así es. ¿Me entiendes? El Papa le llama a la piedad popular, le llama teología, ¿cómo le llaman? Fe teologal, le llama el Papa, de ahí salimos. Pero nunca perder esas raíces, ¿no? El coloso, el saguaro, eso para mí abrió mucho el corazón, ¿me entiendes? Y ahora pues me meto, cómo he aprendido ahorita ya a punto de cumplir 29 años sacerdote, cómo me enseña el pueblo. Ahorita celebré de una niña que murió de 15 años, ¿no? Y le digo, ¿quieren decir algo? Se levantó la abuelita. La niña murió de un virus, así se acabó una niña, pero dice, la abuelita habló con una fe. Y resulta que es hermana de un sacerdote de Obregón. Y pues me quedé sorprendido porque la señora con una fe habló tan bonito del dolor que estaba viviendo la familia, ¿no? Por eso el pueblo sigue enseñando, o sea, el pueblo trae a Cristo, ¿no? Entonces nosotros los estudios, esto no podemos encerrar a Cristo. A lo contrario, hay que dejarnos escuchar de lo que está vibrando el pueblo. Hoy más que nunca momentos críticos. Qué bonito que el Papa nuevo, el Papa León XIV, nos diga la paz. Necesitamos la paz. Y esa experiencia de trabajar por la paz, o como decía el Papa Francisco, artesanos de la paz, es maravilloso, ¿no? Claro. Así es. Wow, pues padre, justamente en el tema de su actividad pastoral y pues cómo ha ido descubriendo su ministerio y todo eso. Platícanos un poquito de cómo ha sido su trayectoria, en qué parroquias ha pasado, qué proyectos ha realizado. Ya con casi 29 años, pues... Pues imagínense, ¿no? Pues mira, fueron 2 años y medio en Caborca. Okay. Y ahí me ordené diácono. Unos meses, casi el año, ¿no? En Cananea. Y de ahí a Catedral. 5 años de secretario, en los cuales 2 años estuve en Catedral. Y luego al Ranchito, la Sagrada Familia, fue la primera parroquia. O sea, está en mi corazón el Ranchito, ¿no? Y de ahí muere el padre Durazo. Y el señor obispo me dice, ve ahí con el padre Mariano a Santa Elena. Entonces unos meses estuve en Santa Elena. En eso, pues el señor decidió pensar que me iba a ir a estudiar. Entonces me dijo, ¿por qué no te vas a...? Pues mándeme una comunidad que le estén... Me fui a Las Lomas unos meses. Y ahí empecé, ahí en los mezquites, ahí bendiciendo casas y todo. Y ahí me fui a Roma. Entonces 2 años allá muy, muy, muy profundos en Roma, ¿no? De mucha apertura. Y luego me vine aquí al Palo Verde ya. Estuve en Padre Nuestro, era Santa Cita, Padre Nuestro,
4 años y medio, de ahí a Nogales, 2 años y medio. Y estoy un año en Santeduviges, operaron al padre Javier. Mírame, mi Y parroquia. de ahí me mandaron, era mi cumpleaños, y me dice don Ulises, fíjate que te voy a mandar una comunidad que a algunos padres les he dicho y no quieren ir, me dice. Pero yo sé que tú sí que vas a querer ir. Pues me dijo a las 8 de la mañana, a las 9 ya estaba yo ahí en Sagrados Ándale. Corazones. 15 años tengo ahí, Bachoco. en Bachoco. 15 años, ¿no? Y muy contento. Es una comunidad que me ha enseñado mucho, ¿no? Que tiene un liderazgo, un potencial. Hemos hecho muchos programas y pues yo estoy muy a gusto, ¿no? ¿Verdad? Gracias a Dios, pero sigo aprendiendo, ¿no? Con la Claro. gente, ¿no? Para que la Claro. gente ubique un poquito dónde está la parroquia, ¿cuáles son las colonias, por ejemplo, que están ahí en la Pues zona? son 39 colonias, ¿no? Ándale. Pero es lo que es la colonia Bachoco, ahí está la sede, ¿no? Que es Sagrados Corazones de Jesús y María, con un proyecto en la Santa Cruz para el lado de Cumbres. Y luego, pues, celebro en Sierra Vista, ahí en la placita. Celebro en Ángeles Custodios, que es un centro comunitario. Tenemos Cáritas ahí, ¿no? Cuatro Olivos, ¿no? Sí, Cuatro Olivos. Y luego en Palermo, que está San Pío de Petrechina. Ok. También acompaño allá a Monterosa, Banus, ¿verdad? Y las Cumbres y también en Sabino, todos esos lugares, pues me toca acompañar, ¿verdad? Que hay mucho potencial para aquel lado porque ya es lo último, por así decirlo, de la ciudad, ¿no? Lo que está creciendo hacia aquel lado. Entonces, pues le ha tocado ver crecer toda esa Sí, zona. y ahora me dice, 15 años la niña, es que usted lo bautizó. Pues ya dices tú, ¿no? También en el Hospital San José, que ahorita hay una capillita ahí con el Santísimo, pues ya tengo alrededor de 13 años ahí acompañando, ¿no? Esa comunidad, y me tocó apoyar mucho el nuevo hospital, ¿no? La nueva capilla que está en el hospital en San Carlos, ¿no? Y pues muy bonita la capilla, ahí está nos ayudaron mucho el arte sacro de aquí de Hermosillo, ¿no? Para apoyar como estuvieran los espacios, ¿no? Y sí, tenemos un proyecto ahí que es la Santa Cruz, ¿no? De hacer un templo. Está la casa cural nada más en un espacio pues muy importante, ¿no? Que si se necesita, esperemos que ya ahora con un nuevo patronato va a empezar a fluir para hacer este proyecto, ¿no? Padre, agradezco como todo el camino, ¿no? Que nos compartes de lo que han sido todos estos años como sacerdote. Y a mí me queda así como muy, muy claro, yo que soy, pudiera decir, un sacerdote que va empezando como su etapa intermedia, ¿no? De la vida sacerdotal. Ya pasé, pienso, son años muy claves los primeros porque te vas identificando con el ministerio. Yo al padre Saúl lo conocí, pues después de, obviamente, que fue mi maestro en el seminario, siendo sacerdote cuando yo estuve en Padre Nuestro, donde el padre Saúl estuvo, ya él En los Olivos. allá en ¿no? Los Olivos, ¿no? La parroquia del Padre Nuestro, antes Santa Cita. Pues recuerdas, padre, el proyecto de la construcción de paz. Yo pienso que una de las grandes cualidades, el padre Saúl pues fue en su momento responsable de la dimensión pastoral de la diócesis, alentando los proyectos pastorales, mucho desde la dimensión social, ¿no? Creo que eso, padre, de una u otra forma define mucho de lo que yo particularmente percibo es como tu ministerio, la cercanía con la gente, la creación de comunidades, los mismos centros de escucha. Y la pregunta muy concreta, ¿no? Para ti, padre, como sacerdote, ¿cuáles son los más grandes desafíos a los que te has enfrentado formando comunidades, siendo pastor y siervo de aquellos que el Señor te ha encomendado? ¿Cuáles para ti son los grandes desafíos que ser sacerdote ha tenido? Pues mira, yo creo que cuando la idea de Dios, cuando el pastor vaga sin sentido, en Ezequiel, ¿no? Yo mismo seré su pastor, ¿no? En esa línea que dice, les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Creo que el gran reto es que tengamos un corazón que escuche. No por nada decía el Papa Francisco, hablen menos y escuchen más. Entonces, desde ahí debe ser una mística. ¿Por qué Jesús a veces su silencio también era profundo? No sabemos escuchar. No tenemos, tenemos la cultura del ruido.
Y entonces es muy difícil en las familias, si se escucharan, fueran grandes momentos, ¿no? Por ejemplo, la escuela para padres, ¿no? Que me ha gustado ahí tenerla ahí, ¿no? De la escuela para padres, pues son los papás los primeros, ¿no? Que necesitan escucharse. Hay muchos conflictos porque no se escuchan. El centro de escucha que dice Fidel, eso es, ¿no? La escucha como terapia. Y el gran reto es que el pobre, o sea, tienes que promoverlo. Y el Papa decía, si quieres una experiencia del reino, tienta al pobre. Si vas a darle comida, salúdalo, velo. Ahí en el comedor, recuerdo, hay un grupo de personas en situación de calle y no podía sentarme yo, ¿no? No podía por el aroma, por así, ¿no? Y yo dije, si está Jesús, quien me ve a mí, ve al Padre, ¿no? Me empecé a sentar con ellos, ya ellos me guardan el lugarcito, yo les sirvo, y ahorita ni me acuerdo si huelen o no huelen, ¿verdad? Pero yo vencí eso, era una resistencia. Entonces creo que los pobres nos están dando una gran lección, el migrante, como lo está haciendo el padre Gilberto Lezama. Y ahí, o sea, ahí está presente, dándoles, viéndolos, acompañándolos, cómo lo hacen con las buscadoras, cómo lo hacemos con los niños así con un tipo de autismo severo, cómo lo hace los padres o los que fuimos a la cárcel, a estar viendo ahí. Entonces, creo que dejarnos convertir por el mismo pobre, pues es un gran reto. Y yo creo que una iglesia que retome el evangelio, como el Papa Francisco con su humildad, como dio un verdadero signo, que recuperó la iglesia algo que había perdido, ¿no? Entonces, eso de ahí tenemos que partir, y eso es una mística, ¿no? Una iglesia evangélica, por algo decía, una iglesia en salida, abierta, ¿no? Que escucha, que ve, no que juzga, no que condena. Yo creo que el evangelio abierto, y por eso me gusta mucho la espiritualidad del Prado, ¿no? Creo que es el gran reto de ir plasmando la historia, ¿no? El cuaderno de vida, ir haciendo la vida, ¿no? Me enseña mucho el detenerme. San Ignacio de Loyola decía, bueno, no le diga que no hagas oración, pero no deje de hacer el examen de conciencia. Sí. Y entonces, ¿cómo abrirte? ¿Dónde estuvo el amor de Dios? ¿Dónde lo lastimé el amor de Dios en este día? ¿Qué no escuché? ¿No? ¿Cómo no estuve? Ahora fui a ver un enfermito en la mañana, y con un cariño el hijo, que es ministro ahí de la comunidad, ayúdame a darle la comunión a tu mamá, ¿no? Pero él estaba encantado porque su mamá estaba recibiendo la comunión, ¿no? Wow. Ya está enfermita, ¿no? Pero qué importante como tener esa actitud de escucha, ¿no? Del Espíritu de Jesús en esos momentos, y pueden ser de dolor, de tristeza, de alegría, y por eso creo yo que las nuevas generaciones pues tienen mucho valor, ¿no? Claro. Me gusta mucho cómo celebran, cómo se acercan los padres, ¿no? Pero también podemos perder, ¿no? Nos podemos perder y andar más ocupados en muchas cosas, y no realmente en generar comunidad, espacios de apertura, de fiesta, de relación. Qué importante que la gente se sienta a gusto, sienta su comunidad como su pueblo, ¿no? Que claro. Viva y que celebre. Esto es lo que está haciendo Don Ruy también, de las celebraciones, pues todo en comunidad, pues eso no tiene que llevar. Ese es ser iglesia, ¿no? Claro. Y, oye, padre, y por ejemplo, pues la verdad es que pues, a lo que te he escuchado te veo muy feliz. Yo tengo muchas preguntas también. Sí. Y me quedo pensando así como, qué bueno es Dios, pues, ¿no? Cómo a través de lo que a ti te llena, a través de tu plenitud, el ministerio por ahí se va curtiendo, se va cimentando bien, pues, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, padre, si te gustaría preguntarle algo. Sí, muchas cosas, ¿no? Para quienes no sepan, pues mi servicio acá, la formación es mucho el aspecto que ya el padre destaca como, creo, la columna vertebral, que es verdaderamente una experiencia de Dios, Padre. Nada de esto fuera posible si no se hubiese madurado un encuentro personal con el Señor. Porque tú le das al pueblo lo que Dios te ha dado a ti primero, o el amor que Dios le tiene a su pueblo pasa a través de ti. En todos estos servicios pequeños, grandes, significativos o no, en todo ello ha pasado el Señor a través de ti, ¿no? Yo como que me hace mucho pensar
bien para los seminaristas, bien para la gente que nos escucha, Padre. En estos 29 años, pienso que es real, es clave la afirmación de que ha valido la pena. ¿Por qué tú puedes decir, Padre Saúl, que vale la pena ser sacerdote? Mira, el pueblo te lo confirma. O sea, el pueblo está orando contigo. El pueblo te enseña, te ubica el pueblo, ¿no? O sea, es maravilloso cómo el pueblo te convierte. Creo yo que leer el Evangelio y abrir tu corazón va tocando fibras muy importantes de tu vida. Entonces, la persona, la vida de Jesús lo es todo. ¿Por qué? Porque está Jesús presente en cada niño, ¿no? Ayer me decía una señora, padre, estoy contenta porque mi hija tiene un riñón malo y el otro lo van a operar, el bueno, pero va a ser la primera comunión. Entonces la señora con gozo, con tristeza y sufrimiento, imagínate una madre que se sube, entonces dices, qué enseñanza, ¿no? Tuvimos las primeras comuniones con niños, como 18 niños de autismo severo, ¿no? Y les dije a los papás, gracias por esta cachetada de Dios que nos dieron, ¿verdad? Los niños súper contentos, vivieron ese momento, los confesé, estuve con ellos, pero fue más valioso lo de las maestras, lo de los papás, ¿no? Entonces dices tú, híjole, no, está aquí el Evangelio, entonces te está llenando de una experiencia maravillosa de Dios, ¿no? Y creo yo que cada mañana pues hay que leer la presencia de Dios, ¿no? ¿Verdad? Nos decían los padres a nosotros, ¿y qué nos recomienda, padre? Cuando entrevistábamos a algún padre, la oración. Y ahora lo entiendo. O sea, si no te pones en manos de Dios para poder vivir, ¿no? Apreciar, disfrutar, y sea en el dolor, o sea en la alegría, sea en la tristeza, en los retos, en los conflictos, pues hoy el sacerdote tiene mucho trabajo también. Creemos de que no, ¿qué va a hacer el sacerdote? No, hay que acompañar ahorita más estos procesos, ¿no? De desintegración, de cuántos jóvenes que no tienen ganas de vivir. O sea, que han perdido, o sea, dices tú, cuando éramos jóvenes queríamos tragarnos el mundo, qué proyectos, qué soñábamos, y ahora los jóvenes no para nada. Entonces sí es serio, ¿no? Este reto que tenemos ahora como pastores, ¿no? Claro. Pues la verdad yo pido mucho por las vocaciones, la gente nos enseña, me gusta mucho cuando cantan lo de las vocaciones sacerdotales, la gente siempre está orando, ¿no? Nosotros nos debemos a la oración del pueblo, ¿no? Y por eso hay que corresponder a esa oración. Sí, claro. Somos el fruto, ¿no? Sí. De la oración del pueblo. Cuando yo me estremezco cuando pide sacerdotes, no solamente muchos, sino santos, sabios, como también nos insiste Monseñor Ruy, ¿no? Yo creo que ahí está, o sea, el Señor sí nos escucha. Somos el fruto, los sacerdotes, de la confianza que cuando ora las personas ponen en Dios. Ellos son los iniciadores o provocadores del milagro de nuestra vocación, indudablemente, ¿no? Totalmente, oye, padre, y pues ahora que pues estamos un equipo de seminaristas junto con el padre Luis trabajando en la pastoral vocacional, pues siempre te encuentras platicando con los jóvenes pues te remonta a ti antes de entrar al seminario, incluso ustedes antes de entrar al seminario, los miedos, los famosos miedos, las famosas preguntas, estos que a veces te paralizan, y aunque tú tengas genuinamente una inquietud por seguir al Señor, pues más creo en esta generación el tener el carro de tus sueños, el tener la casa de tus sueños, el tener todo esto, que si no lo cumples no vas a ser feliz, que si no vives de cierta manera no vas a ser feliz, ¿no? Entonces, quisiera, padre, que les pudieras dar un consejo o qué postura tienes tú ante esta situación que presentan los jóvenes, ¿no? ¿Por qué le dirías al joven que vale la pena? Primeramente, pues decirle que sí al seminario, ¿no? Mira, primero, Dios es Dios el que nos primerea, el que nos ha llamado. Y entonces, yo creo que abrir el corazón, tener a Jesucristo y el Espíritu de Jesús lo es todo, y dejarte guiar por ello. Entonces, sí, los medios, tanto cuanto te puedan ayudar. El padre Marcelito y el padre Manuel Portela. Portela decían
el mínimo de bienestar para el máximo servicio. O sea, es importante los medios, ¿no? Y que la iglesia tenga los medios importantes para evangelizar, ¿no? Para llevar el evangelio. Pero también uno puede evangelizar caminando, ¿verdad? Abriendo el corazón. O sea, sí, yo creo que todos así tenemos esa mentalidad, las comodidades, la zona de confort. A mí me da gusto que haya refrigeración, que voy al salón de clases y que haya televisión y todo para pasarles. Me da gusto, ¿me entiendes? Es parte del desarrollo y del progreso integral. Pero también tenemos que como sacrificar algo, ¿no? Y hay tanto de nosotros que hay que sacrificar en el sentido de la cercanía, del ir, del vencer esas resistencias. A veces las resistencias más profundas nuestro corazón las tiene o nuestra mente. Y por eso estamos invitados a ser libres, ¿no? El Papa Benedicto decía, la caridad, y a la caridad inyéctale la verdad. O sea, caritas in veritate, pues todo eso. O sea, métele la verdad de Dios, la verdad del Evangelio, y la verdad os hará libres, dice Jesús, ¿no? Entonces, por eso, hoy más que nunca, un testimonio, o sea, hablar con las manos, decía el Papa Francisco, ¿no? Hablen con las manos y no tanto con discursos. Por eso te digo, o sea, la capacidad de escuchar más y uno le da un aprendizaje a la gente, cómo tenemos que ser Jesús en medio de estas realidades, ¿no? Wow. O sea, el Evangelio tiene esta capacidad maravillosa de ir transformando estas realidades, ¿no? Por supuesto. Claro, el Evangelio transforma el corazón, sin duda. Claro. Y pues sí, creo que es un consejo que a mí también me gusta mucho dar ahora que estoy con los jóvenes del acompañamiento, porque pues igual nosotros los seminaristas pues no es como que ya todo está resuelto y todo está claro y no hay miedos y no hay, no, sí, siempre, ¿no? Pero es justamente a través de testimonios, por ejemplo, como de Padre Saúl, Padre Fidel y demás sacerdotes que te ayudan en el proceso, que te van acompañando, que es donde se clarifica este llamado, pues, ¿no? Y pues nada, pues qué bueno que haya esa disposición también de los sacerdotes en no olvidarse, ¿no? De que yo también tuve miedos, yo también tuve estas crisis, que me imagino que no fue una solamente, padre, cuando estuve en el seminario. Y pues es parte, ¿no? Es parte de él, el no pasarla. Y también cómo cree usted que se pueda sobrellevar estos momentos de crisis, estos momentos de dificultad. ¿Cómo ve estos? Mira, yo creo que cada vez, cada cultura, este cambio de época nos está presentando retos espirituales muy fuertes, ¿no? Y yo siento que el seminario también pues está viviendo una crisis, ¿no? Pero también en los grupos, ¿no? Entonces yo creo pero también hay grandes oportunidades, tantas bendiciones donde el reino de Dios está gestando maravillosamente. Por ejemplo, terminamos las confirmaciones y nos fuimos con el padre Javier, que fue a confirmar por don Ruy, lo mandó. Entonces nos fuimos a comer, ahí estuvimos con los catequistas y todo. Y luego estaban las mamás preocupadas porque los muchachos de confirmación no se querían ir. Como era ya el momento, ya tenían más de una hora despidiéndose, Ajá. hicieron amistad, algunos se pusieron de novios, unos van a cambiar de ciudad y todo, pero se generó un encuentro, una experiencia. Fuimos con ellos, le llevaron comida a los migrantes, fuimos al banco de alimentos, fuimos a los asilos, fuimos al DIF, llevaron comida, hicieron despensa, juntaron, o sea, hicieron tantas actividades, dinámica, momentos de oración. Algunas veces los confesé a todos, no nada más cuando iban a hacer la confirmación. Se les dio un acompañamiento y ahí están los muchachos, una amistad muy profunda, ¿verdad? Que no se querían separar. Y era para que ya se hubieran ido, ¿no? Y se quedaron ahí bailando, cantando, ahí se fueron sus papás y ellos se quedaron ahí. Entonces digo, da identidad y Cristo sigue hablando y dando en el corazón de muchos de ellos. Vamos a ser catequistas, vamos a ir allá, vamos a ser lectores, vamos a hacer esto y el otro. Qué maravilloso, ¿no? Claro. Sigue la presencia de Dios, ¿no? Yo pensaba ahorita que Adrián compartía, ¿no? Cómo en la vida de un sacerdote la crisis no es ajena, no es una realidad ajena. Creo que esto nos ayuda mucho a
a darle la centralidad verdaderamente al Señor que nos ha llamado, ¿no? Malo si no las tienen. Así es. Benditas crisis, Sí. ¿no? Son la ocasión del De verdadero crecer. crecimiento. Ujú. Y esto yo lo percibo como el pozo que al experimentarse seco precisa de agua nueva. Necesitamos la vida del sacerdote. Tú ya con 29 años, yo con mis 11 años, las he vivido, pero creo que las crisis son la ocasión bendita para que el agua nueva nos pueda renovar. Y me atrevo a decir que hasta Dios las quiere y muchas circunstancias las provocan. Padre Saúl, a tus 29 años, ¿cómo pudiéramos decir afirmando lo siguiente? La identidad sacerdotal va unida a la madurez humana, pues. Es decir, Saúl es sacerdote desde el día 1 de su ordenación hasta ahorita. Pero también ha habido un proceso de crecimiento, de madurez humana, afectiva, etcétera. ¿Cómo a tu edad, a tus años de sacerdote, te percibes tranquilo, feliz, padre, en este estilo de vida? ¿Cómo se percibe el padre Saúl, Héctor Saúl Espinosa, a sus 29 años? Mira, me percibo débil, frágil, pero acompañado, ¿verdad? Amigos, ¿verdad? Que me conocen, con los que he compartido la vida, la historia, es muy importante. Otro elemento del acompañamiento, dejarte acompañar, eso es muy importante. O sea, no podemos decir, yo ya... Solo. No. Es una tentación a estar solo, ¿no? Por eso hay que procurarnos, buscarnos. Eso de las generaciones, hay que provocarlo. Los decanatos hay que provocarlos. Es una necesidad. Pero también los amigos y las amigas, ¿verdad? Creo yo que el pueblo de Dios te identifica cuando ve que tienes amigos sacerdotes, cuando tienes amigos, parejas con las que compartes, amigas. Es importante. Yo todavía fue de la idea de que no, que la mujer, esto no. Es muy bonito la relación con la mujer sana, de todas las crisis que han pasado a la iglesia y que la hemos experimentado nosotros, es por no tener una plenitud, ¿no? Ustedes tienen una madurez, ¿no? Pero pues a veces imprudente, lastima, ofende, ¿verdad? Y todo parte del acompañamiento, dejarse abrir el corazón, o sea, y en ese sentido nuestro pueblo se merece sacerdotes 4x4, ¿verdad? De que le entren, que no anden, tengo sueño, no puedo, y esto y lo otro, no. Realmente abiertos al corazón, ¿no? Del pueblo, ¿no? Entonces, creo yo que sí, las crisis duelen porque una caída, pues bien decía nuestro Señor Jesucristo, no hay que quedarse ahí, sino levantarse. O el Papa decía, no es que te tropezaste, sino también levantarte. Todos tenemos debilidad y fracaso. Mira, todos los sacerdotes, a todos nos van a encontrar peros, porque no somos Jesús. Si a nuestro Señor le encontraron peros, que nos toca a nosotros, ¿no? Entonces, por ese sentido, hay grandes testimonios que cómo lo han hecho, ¿no? Claro. Y es importante, ¿no? Por ejemplo, procuramos al Padre Ponce, buscamos, ahí vamos con los viejitos, y me da mucha vida a mí, ¿no? El Prado cada mes es cansado porque es el día que tú lo digas, pero abres el corazón, ¿no? Claro. Y es muy bonito abrir el corazón, la experiencia de aquel padre, cómo le ha hecho, sus crisis, sus grandezas, sus tristezas, sus retos. Maravilloso. Y sí, ciertamente estar en el Banco de Alimentos, en la Fundación Juan Navarrete, en la Fundación Jorge Aguilar, en Cáritas a nivel nacional, pues me ha dado una visión, ¿no? Interesante de seguir aportando con pequeñas acciones, llevar el evangelio a los más necesitados, a los que sufren, ¿no? No solamente en el elemento asistencial, ¿no? Sino también en transformar, ¿no? Desde la justicia, desde todo lo que Fratelli Tutti nos ha regalado el Papa, ¿no? Y ahora hace unos 10 años que de Laudato Si, ¿no? Qué bonito evangelio también de la creación, ¿no? Pues yo les agradezco, la verdad, este espacio que me hizo recordar muchas cosas, pero sí tenía nombres, rostros de personas que quería, y qué buenos que los saqué, ¿no? Las cocineras, por ejemplo, del seminario, ¿no? También, ¿no? Era muy maravilloso. La Reyes ya estaba, ¿no? Sí, estaba Reyes, y una vez agarré a doña María y le eché en la carretilla, ¿no? Y la metí al cuarto frío, ¿no? Pues
Al cuarto frío. Aquí entamalaron a una de las cocineras y al cuarto frío también, así enteipada, ¿eh? No, por si pensaba que estaban leves las Así. A mí me entusiasma mucho y la verdad que me llena de mucho gusto escucharte, Padre Saúl, porque me das como una certeza de lo que dices. Hay alguien en quien todo lo que tú has vivido y lo que un sacerdote vive y un seminarista vive, en quien tiene sentido, es la persona de Jesucristo. En él, lo bueno, lo no tan bueno, lo crítico, pero también lo esperanzador y bello de este estilo de vida tiene sentido. Él es la razón de todo. Yo a estos muchachos que se forman al sacerdocio, les digo, se forman hacia el sí definitivo. Tú has sostenido, Padre, en tus 29 años un sí definitivo, con todos sus como bien lo dijiste, sus desafíos, por supuesto, pero es un sí que solamente es posible porque nos remite al autor de él. Y en la medida que sabemos alimentar y nutrir la razón por la que entre el Señor y nosotros todo empezó y se convirtió en una vocación de servicio, es que podemos ser fecundos en el mundo. Esto genera la sensación, no solamente física, sino existencial, de decir, Señor, esto que tú me has dado ha podido ir fructificando cuando yo lo he puesto en la vida de los demás. Tú lo has hecho crecer, lo que a través de mis manos me has confiado, ¿no? Gracias, Padre, verdaderamente. Muchísimas gracias. Muy amable por la oportunidad. No, pues muchas gracias, Padre. Quisiéramos aquí quedarnos, ¿no? Más tiempo y me imagino que historias hay muchísimas más que contar, pero pues desgraciadamente tenemos que ir, tenemos que darle final a este episodio. Pues muchas gracias, Pater, una vez más por tu tiempo. La pregunta que hacemos siempre a los padres que vienen, ¿a qué comunidad ha querido más? Son mentiras. No, porque, Padre, estamos al aire. Sí, son mentiras. Se le van a poner celosos a él. Sí, claro, va a haber reclamos, ¿eh? Sí. Son bueno, pues... Muy bien, pues muchas gracias por escucharnos una vez más. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Padre Fidel, también por su tiempo y por todo. Pues recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Seminario de Hermosillo en todas y cada una de ellas, en Instagram, en Facebook, en Spotify también. Estamos también en TikTok y bueno, pues ahí los esperamos con más contenido. Recuerden que pues aquí en YouTube pues está este podcast Así Respondí. Saludos al Padre Luis también, que está preparando el preseminario. Y pues ahí les encargamos mucha oración. Pues sí, oren por las vocaciones. Sí, claro. Pues vámonos, sí. ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en otro episodio más. Muchas gracias.